Hola amigas y amigos de Tribuno MX, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a tener una conversación bastante interesante con una gran amiga, una gran mujer, que voy a omitir por única ocasión decir en su nombre. Quiero pedirles un favor, que sea ella quien se presente, pero procuren cerrar los ojos para que puedan tratar de reconocer la voz. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Noemí Carmona y pues así me conocen en los medios de comunicación. Excelente. Noemí, quisiera por favor nos pudieras compartir para Tribuno MX un poco acerca de ti. Regularmente a nuestros invitados procuramos conocerlos no solamente en el ámbito profesional, sino sobre todo en la parte humana, la parte emocional y cuando nos lo han permitido incluso en la parte espiritual. Háblanos un poquito acerca de ti, tu infancia, dónde naces, quiénes son tus padres, cómo son los primeros años de tu vida. Claro que sí, bueno, primero dar un antecedente, te lo decía antes de iniciar esa entrevista. No es común que a los comunicólogos nos entrevisten, así que espero que el contenido en esta ocasión sea atractivo para tu auditorio y muchas felicidades, porque te decía a ti y a todo tu equipo que me parece excelente esta oferta de contenido que tienen, el hablar de distintos temas me parece excelente, así que felicidades de manera anticipada. Antes de Muchas hablar gracias. un poquito de mí, pues bueno, mi nombre es Noemí Carmona, soy una mujer pues que todos los días amanece primero agradeciendo a Dios. Soy una persona muy creyente. Agradezco a Dios por cada uno de los instantes de mi vida y por todas las experiencias que me ha dado, por dos momentos complicados en mi vida que me han hecho replantearme en todos los sentidos. Soy la segunda hija del matrimonio de Yolanda Sánchez Carrasco y Jesús Carmona Martínez. Soy la hija chiquita, tengo un hermano que solo me lleva un año, 9 días. Festejamos nuestro cumpleaños juntos, somos muy cercanos. Bendito Dios porque soy parte de una familia que pues somos como muéganos, somos gente que todos los días pues platicamos, conversamos, las experiencias, estemos juntos o no, geográficamente hablando, pero siempre estamos atentos uno del otro. Así nos educaron nuestros padres, así lo hemos hecho durante muchos años de nuestra vida y primero Dios así va a ser durante todo el trayecto de nuestra vida. Mis papás son, pues ya decía los nombres de ellos, Yolanda y Jesús, un matrimonio que en aquel entonces se casó pues pensando que ya se habían quedado, ¿no? Porque ya se casaron un tanto grandes para ese momento, porque cerca de los 30 y ahí se casaban a los 15, a los 18 años. Entonces, para ellos ya era un matrimonio como muy adulto. Se casaron, mi papá... Hoy es todo lo contrario. Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Los tiempos han cambiado. Pero en ese momento, pues mis papás ya eran como los quedados de la zona geográfica donde vivían. Mi mamá es originaria de Apizaco, mi papá de otro lugar. Se conocen en Apizaco, se casan. Ellos nos platican que eran muy distintos en la forma de pensar. Mi papá como un hombre viajero, que le gustaba el mundo, conocer, desde muy chico salió de su casa, entonces esa parte creo que la heredó a sus hijos y a su único nieto. Entonces, a nosotros sí nos gusta pasear, conocer, disfrutar, tener muchas amistades, situaciones así, ¿no? Bueno, mis papás se casan, se van a vivir en ese momento a Puebla, mi hermano nace allá, después regresan a vivir a Apizaco porque la familia de mi mamá es de Apizaco, están ahí un tiempo, al año y cachito, bueno, al año y días mi hermano nazco yo, pero por una situación de enfermedad en ese momento pues no había quien me asistiera aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces nos vamos a vivir a México, nos quedamos allá mucho tiempo. Tras esos años mi mamá, pues ser una hija muy cercana a su familia, pues decide y proyecta que nos regresemos a vivir a Tlaxcala. Regresamos un tiempo a Tlaxcala, después vivimos medio año en Atlihuatzía, después de eso nos fuimos a vivir de nueva cuenta a México, luego regresa. Así hemos estado yendo por el trabajo de mi papá, por situaciones en ese momento que nos llevaban a otros puntos de la República Mexicana. Hace algunos años nos vamos a vivir a Huamantla. Por azares del destino, pues nos quedamos ahí. Se supone íbamos solo en el periodo de verano a vivir en esa casa que había sido producto de la delincuencia en ese momento y nos habían dejado en esa casa sin nada. Entonces dijimos, nos vamos de vacaciones de verano, nos quedamos aquí los 2 meses que eran en esos años y ya que nos quedamos aquí los 2 meses, posterior a eso, pues regresamos a vivir a Pizarro. Pues esos 2 meses hicieron más largos
y a través de la preparación académica que tengo, logro una oportunidad en el medio de comunicación y ahí hice pues gran parte de mi carrera. Me considero una mujer que lucha todos los días, como te decía hace un momento, una mujer bendecida en todos los sentidos. Me califico como una mujer buena porque me gusta sumar, nunca restar y jamás dividir. Porque la vida te va enseñando al paso de los años que si tú siembras ahorita algo, en el futuro no es que lo esperes, pero te lo regresa. Si hiciste algo bueno, al futuro lo va a regresar. Y mi familia es muy dada a eso, desde mis abuelos, en los dos sentidos, ¿no? Mi abuela materna, desde que yo era muy, muy chica, recuerdo que en su casa llegaban, pues a veces la gente a pedir alguna ayuda, y mi abuela lo daba, o no tenían dónde vivir, y mi abuela lo ofertaba, al grado de que la gente que llegaba a vivir le decía los niños o abuelita o mamá Tere o cosas así, porque ese reflejo lo tengo del lado materno. Del lado paterno, mi abuelito en paz descanse, que es uno de mis grandes amores, con él viví experiencias maravillosas, pláticas increíbles, y me hacía ver que si hoy yo lograba comprar un lápiz, él decía que era el lápiz más impresionante del mundo. O sea, fue una persona que me dejó muchas enseñanzas. Él fue presidente municipal de su lugar de origen. ¿De dónde? Y él es bueno, originario de Puebla, de un municipio de Puebla, pero vino a habitar al municipio de Terrenal. Ahí hizo un registro posterior, el registro de nacimiento, pero él fue presidente. Y me platicaba muchas experiencias. Él fue presidente cuando la gobernadora del estado fue Beatriz Paredes de Rangel. Entonces me platicaba muchas experiencias de la gobernadora en ese momento. Mi abuelo logró poner el transporte público para esa zona, la luz, el teléfono. Entonces hizo muchas cosas impresionantes, que te las platicaba como cualquier cosa, ¿no? Cuando los presidentes no tenían salario, cuando no tenían ninguna remuneración y hacían todo por amor a la patria, ahí sí. Entonces, de él tengo muchos recuerdos bonitos, muchos, muchos, muchos. Insisto, él siempre me hacía ver como lo mejor del mundo. Entonces, eso se lo voy a agradecer toda la vida. Y mi abuela paterna era mucho de dichos. Entonces, te enseñaba a través de eso. Entonces, yo tengo de las dos partes, tanto de mamá como de papá, muchas enseñanzas. Entonces, le agradezco a mis abuelos, de parte de mi papá y a los dos fallecidos, de parte de mi mamá. Los dos viven, pero también son gente muy, muy especial en mi vida. Mi hermano, ¿qué te puedo platicar de mi hermano? Yo creo que es mi cómplice, a él lo admiro como no tiene idea, yo creo que ni él, porque somos, yo le digo a él que él es la parte buena, amable y amistosa, y yo soy la parte seria, regañona y poco amistosa, pero somos así, muy, muy pegados, muy cercanos. No nos podemos dejar a pesar de la distancia, siempre estamos pendientes. Si a mi hermano le pasa algo, creo que yo siempre lo siento. Si a mí me pasa algo, él siempre lo siente, porque insisto, es una educación que nos dieron nuestros papás de estar cercanos, de estar comunicados, y de alguna manera, yo no sé si eso lo sientan los hermanos gemelos, pero nosotros como todo el tiempo estuvimos cercanos, pues sí como que sentimos esa parte, ¿no? La vibramos demasiado. Entonces, a mi hermano lo adoro. Y bueno, eso somos nosotros, somos 4. Hoy ya hemos crecido, mi cuñada, mi sobrino a quien amo infinitamente. Pero somos una familia pequeña que siempre estuvimos, los 4, esencial, familia principal. Siempre estuvimos apartados de primos, de tíos. Entonces no tuvimos esas experiencias que mucha familia cuenta, ¿no? De que yo me iba con mi primo a jugar o así. Nosotros no, siempre vivimos por el trabajo, por situaciones donde estuvimos viviendo, siempre nada más los 4. Y conocíamos a gente y bueno, pues ya había amistades, ¿no? Pero así como familia como tal, no recuerdo hasta, no sé, a los 15, 16 años, y ya empezamos a vivir en los lugares donde teníamos ya familia, pero antes sí. Con lo que me comentas de estar cambiando constantemente del lugar donde vivían, ¿cómo se va forjando tu carácter en la infancia y la adolescencia? Porque no debe de ser sencillo. La mayoría cuando somos pequeños lo que queremos es tener amigos, poder jugar con el cuate que está con el vecino, nos acostumbramos rápidamente al salón de clases, al mismo maestro, a los mismos compañeros, y me imagino que no debe de ser sencillo crecer y estar constantemente cambiando de vivienda. Yo creo que por eso somos importantes mi hermano para mí y yo para él, porque pues uno
o 3 años estábamos en la misma circunstancia, en el mismo ambiente. Se hacía amigos, pues, salía a la calle y platicaba, le decíamos hasta con el perro, el árbol, lo que sea, ¿no? Ya no era muy fácil de hacer amistades. Pero pues como no tienes amistades, entonces te encierras en tu núcleo. Yo sí lo hacía. Por eso digo que somos muy diferentes mi hermano y yo. Él salía a jugar. Yo me recuerdo en una infancia muy bonita, porque mi mamá y mi papá han sido personas que han cuidado de sus hijos en todos los sentidos. O sea, ahí no había ningún pretexto de tiempo, ni mi papá tenía que ir a trabajar, pero siempre estaba atento de nosotros. Entonces, yo sí me recuerdo como una niña muy tranquila, muy tranquila, muy dedicada a lo suyo. Incluso mis papás hoy cuentan que conmigo no había necesidad de decir, oye, no, ni tienes que hacer esto, porque yo ya sabía como que el ABC de lo que me tocaba hacer al día. ¿Cómo eres entonces como estudiante? Ay, demasiado, no matada, pero sí demasiado exigente conmigo, hasta en la vida, ¿eh? O sea, de manera general, bastante exigente conmigo. A partir de hace 2 años y cachito, como que ya liberé un poquito muchas cosas, pero anteriormente sí. O sea, no es que si puedes, o sea, es que tienes que, ¿no? Y es un error garrafal. Después ya lo piensas y dices, no puede ser, porque pues no somos perfectos, somos seres humanos. Claro. Al paso del tiempo te puedes ir perfeccionando, pero no puedes pedir más allá de lo que en ocasiones se puede hacer, ¿no? Entonces hay que tenerle paciencia también a ti mismo para que puedas entender cómo es el día a día y poder comprender al resto de la gente. Pero creo que mi carácter se fue formando así en de lo único que tengo es mi familia, quienes están para mí es mi familia, con quien puedo contar es mi familia. Quizás suene egoísta, pero pues era lo que yo tenía. Entonces te vas formando a raíz de los años en eso, en lo que ves, en lo que te enseñan, en lo que vislumbras para tu futuro. Pero me gustó mi vida, fíjate, a pesar de los movimientos. Hace unos años mi hermano se casó, posterior de que se casó se fue a vivir a otro estado, y los primeros días yo sí decía, ay, qué feo, ¿por qué se fue? O sea, qué malo conmigo porque me dejó. Cuando me pongo a pensar las cosas digo, o sea, Noemí, ubícate. Primero, él ya hizo su familia. Segundo, tus papás te enseñaron a eso. A que si hoy no encuentras profesionalmente, hasta de interés económico por tu familia, aquí lo que te pueda ayudar, tienes que salir a buscar. Cuando comenzabas, dijiste una palabra que me llamó mucho la atención. Cuando evocabas a Dios y hablabas de tu parte espiritual y enfatizabas que te consideras una persona muy espiritual. ¿Cómo inicia en ti esa espiritualidad? ¿Tu familia la encontraste sola? ¿Cómo la vas sobrellevando? ¿Cómo la vives? Primero mi familia. Pues te enseñan, te educan a una línea, ¿no? Posterior al paso de los años han habido momentos en mi vida en los que yo le he agradecido a Dios el seguir con vida. El primer momento fue un accidente, iba a cubrir una nota hace 19 años, eran cierres de campaña. Entonces, en la empresa que trabajaba en ese momento y en la que sigo hoy, que es Radio Huamantla, que para mí es mi segunda casa, me mandan a cubrir el cierre de la primera mujer en ese instante que estaba como candidata al gobierno del estado. Entonces voy a cubrirlo, subo a un autobús, por eso siento que soy siempre fiel creyente de lo que mi cuerpo, mi mente empieza a entender o a sentir. Yo recuerdo perfectamente en ese instante cuando subo al autobús que doy el primer paso al escalón y digo, como que este autobús no, pero cuando dije no es que ya estaba arriba. Empieza a caminar el autobús, sale de Huamantla, a la altura donde está la dirección de seguridad, y dije, traigo mi cartera, traigo mis credenciales, por si hay un accidente. O sea, me dije a mí misma, ¿no? Sigue pasando a la altura de la comunidad de Lázaro Cárdenas, el autobús a la velocidad que iba, en ese momento recién habían puesto la ampliación de los 4 carriles. A la velocidad que iba, se impacta con el muro de contención, se le rompe la flecha, se iba a estrellar con el puente. Entonces lo que hace es literal, queda como el Titanic en los terrenos de la UAM, porque estoy hablando de cerca de 1 kilómetro volado. Entonces queda enterrado en los terrenos de labor. Esto fue un 28 de octubre, hace 19 años más o menos. Bajo,
que yo decía, bajen todos, porque junto a mí venía un abuelito y en el asiento contiguo, a la par venía la esposa. Tú logras controlarte Yo y comienzas a tratar de esperarme calmarlos y bajen. ayudarles. Ajá, esperar que todos bajen. Preocupada por los abuelitos, porque la abuelita, al momento de ver que íbamos con todo este impacto, hace esto y a la misma velocidad la saca. Entonces la saca y se va a impactar hasta donde está el conductor. Iba más allá de la mitad del autobús. Entonces la saca y se va a impactar. Me levanto, espero que todos salgan. Quedaba una persona, estoy segura, no sé si fue real o no fue real, pero estoy segura que había una persona que faltaba para poder bajarse y yo salir y bajarme. Entonces me dice esta persona, pase, pues paso, bajo del autobús. Es muy complicado porque estamos hablando de octubre, donde la tierra del campo ya está muy suelta, para que puedas salir de ahí cuesta mucho. Pues salgo a la carretera, llega en ese momento una ambulancia y empieza a decir que nos checan a todos. Entonces, yo digo que no, muy valiente, me atrevo todavía a tomar otra unidad. Recuerdo que llego a Pisaco al centro y ahí fue cuando empecé mal. Según los especialistas, cuando tienes alguna fractura o un daño en el cuerpo en materia de huesos, lo primero que sientes son náuseas. Yo recuerdo perfecto que estaba en el parque de Pisaco y dije, a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, tomé un taxi y me fui todavía a trabajar. Tuve la valentía, que no fue valentía, de ir al evento, me regresé a la empresa. Esto ya habían pasado como 2 horas y media, pero ahí sí ya no pude más. El resultado fue daño en la columna vertebral, en la lumbar y en todo lo que tú puedas imaginar. Al grado de que me hospitalizan 4 días, me ponen un soporte torácico y salgo del aire 3 meses. Y salí 3 meses porque al tercer mes yo dije, ya no puedo más. Si no me muero de esto, no voy a morir de depresión. Porque es horrible no poderte parar, no poderte sentar, no poder estar acostada tanto tiempo. El tener inmovilizada totalmente. Horrible, horrible. Recuerdo que una de estas terapias, que en ese instante tampoco había que ir, estoy hablando de 18, 19 años, tenía que ir a tomarlas a Texmelucan. Y mi mamá me llevaba todos los días. Eran 2 horas de terapia de la lumbar. ¿Qué edad tenías? Tendría 20 y algo, ¿no? Recién había entrado a la empresa, yo a la empresa entré a los 22 años. Entonces, vamos a San Martín Texmelucan todos los días porque pues no había aquí. Entonces 2 horas te hacían de terapia lumbar, 2 horas de cervical y en ese espacio 1 hora para poder descansar porque era muy, muy rudo el asunto. Y recuerdo que en una de esas terapias que salimos, ya vamos caminando, yo sí estaba muy cabizbaja. No puedo decir que es depresión, pero sí, ya, no quería más dolor, no quería más terapias, no quería hacer nada, yo lo que quería es ir a trabajar. No por la necesidad de un trabajo, gracias a Dios, ¿no? No, pero es una terapia ocupacional finalmente. Y cuando eres una persona muy movida, que me considero así, esto te mata. O sea, estar sentada y estar encerrada es horrible. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dice, a ver, yo estoy haciendo todo lo posible. Te estoy trayendo todos los días, que tu papá y viene por nosotros, busca los espacios, todos te estamos apoyando. Pero si tú te quieres dejar morir, adelante, solo avísame. Qué fuerte. Pero son lecciones que mi mamá me ha dado. O sea, sin siquiera explicarme, ha habido 2 momentos, otro en la carrera, en donde me dice, si tú lo quieres hacer, adelante. Yo estoy aquí para apoyarte, pero es decisión tuya, porque es tu vida, es tu cuerpo y tú lo tienes que hacer. Si tú crees que tu cuerpo ya no aguanta estas terapias, adelante, solo avisa. Entonces ahí es cuando te mueves un poquito y dices, tiene toda la razón. Porque no te puedes dejar morir por esta primera lección. Y además, gracias a Dios, estás viva, no te pasó algo peor, ¿no? Sí, estaba media desquebrajada, pero al fin del día respiraba, ¿no? Entonces eso era lo importante. Entonces, pues ya, pasé de eso, pasaron los 3 meses, regresé a la empresa y dije, por favor, ya quiero regresar. Entonces me dicen, es que no puedes por la condición del cuello y esto y esto. A los días regresé y ahí le seguí, ¿no? Posterior a ello, otro momento que me ha dado una lección muy importante fue hace 1 año y meses, en donde sufro un atentado en mi casa. En mi casa vivimos mis papás y yo, y un buen día a alguien se le ocurre mandar a balacear mi casa, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, dices, gracias Dios por darme la oportunidad de seguir viva, porque no sé qué habría pasado, ¿no? Si le pasa algo a ellos o si me pasa algo a mí. ¿Cómo fue que esto que dices desgraciadamente se está volviendo
la narrativa de muchas personas, algo recurrente. Desafortunadamente, el viernes pasado hubo un taller que ofreció la Secretaría de Gobierno del mecanismo de protección a periodistas, que nace en el 2012, pero para Tlaxcala, que es parte del centro del país, no habíamos vivido casos de esta naturaleza. Hoy en día, según las cifras del Estado, yo fui la primera mujer con mecanismo de protección a periodistas en Tlaxcala, hace 1 año y meses. Va a ser 2 años ahorita en octubre. En octubre y noviembre van a ser 2 años. Pero en el 2012, en el nacimiento de este mecanismo, se crea, se supone, para protección a periodistas. Hoy también para personas defensoras de derechos humanos. Al paso del tiempo se va modificando. Tú lo desconoces porque tú haces tu trabajo, no porque no te interese, sino porque, insisto, en la parte del país que vives, pues no es usual, no era necesario. Yo tengo dedicada a esto 26 años de mi vida. Tengo 23 años, cumplo en Radio Huamantla en agosto de este año. Toda mi vida la recuerdo siendo la misma persona en el tema de periodismo. ¿Por qué? Porque eso recibí de mi familia, o sea, hablar con la verdad. Yo no tengo que quedar bien con nadie, no lo digo de manera despectiva, pero yo no puedo o no tengo la obligación de ponerme de alfombra con ningún servidor público, porque respeto su trabajo y ellos deben respetar el mío. En el caso de Huamantla, que es lo que más he criticado, por obvias razones, porque la empresa se encuentra ahí, porque por la gente le interesa lo local, por situaciones de esa naturaleza. Pues yo entré cuando alcalde era Rogelio Palafox. Me acuerdo que en ese momento, en ese gobierno, vi una nota sobre un hecho en donde a él lo acusaban y señalaban con pruebas de que en estado de inconveniente estaba cometiendo faltas administrativas en la vía pública. Yo lo dije, y lo dije con todas las pruebas que tenía en mis manos. Posterior a ello, él reaccionó y al fin del día pues se comprobó lo que yo estaba diciendo, ¿no? La misma crítica en el gobierno de manera general, eso fue a título personal de Rogelio, en su momento presidente, lo mismo he hecho en críticas con Alejandro Aguilar, que ya fue 2 veces presidente municipal, con Eduardo Bretón, que también fue 2 veces, con Carlos Escapale, que también fue calificado como el peor presidente en su momento, con Raúl Cervantes, que también tenía una historia importante y que también lo critiqué en su momento. O sea, a todos los alcaldes, porque es mi trabajo, porque yo voy a los micrófonos de Radio Huamantla a decir lo que pasa en Huamantla, para decirle y agradecer la confianza del auditorio. Nosotros tenemos una sección que es de quejas y denuncias, y la gente en Huamantla, a mí que no soy de Huamantla, me recibió desde el día 1 de manera impresionante, sin saber quién era, de dónde venía, nada. O sea, a mí, la verdad, me dieron un cobijo muy importante desde el medio de comunicación. Entonces, la gente confía en nosotros. Y si hoy Juanita Pérez habla y te dice, oiga, señorita, mire que pasó esto, ¿me puede ayudar? Pues lo ayudas. Si alguien te habla y te dice, ¿qué cree? Fue víctima de violencia por parte de los elementos de seguridad, pues investigas y lo dices, porque ese es mi compromiso. O sea, yo no estoy para quedar bien ni para ser amigos con nadie, porque no me interesa, con todo el respeto de la palabra. O sea, a mí me interesa informar, a mí me interesa quedar bien con el auditorio, que para mí eso es lo esencial, porque el día que pierdes credibilidad, perdiste todo. Yo todos los días, al iniciar el espacio de Un Punto, a mí me dan nervios. Y siempre he dicho que el día que ya no tengo nervios es porque no amo lo que hago. Si a mí me da nervios iniciar es porque algo bonito todavía se está generando en mi espíritu de ser comunicadora, de ser periodista. Entonces, toda la vida he hecho eso y no lo pienso cambiar hasta que esté en ese espacio, en el espacio donde esté, porque es mi esencia, la crítica con pruebas. Entonces, en un momento de una nota y las pruebas, se hablaba en ese instante también de una situación de abuso o pretendían hacer bullying o un maltrato a una presidenta de comunidad. Yo lo hago público la forma de cómo están generando las relaciones con gente que pueda realizar obra pública en el municipio. Lo digo al aire, sin ton ni son, y casualmente ese día en la noche se les ocurre ir a hacer esta situación de balazos en mi casa, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que sientes? No es cualquier tipo de acontecimiento. Uh-huh. Emocionalmente, imagino que
son segundos en los cuales piensas en tu familia, piensas en ti, piensas en lo que pasó, pero también en lo que pudo haber pasado. Claro. Luego, pues tiene que haber una reacción para buscar algún mecanismo de protección. Esto que comentas es importante. Estamos viviendo tiempos difíciles y sobre todo en el ejercicio de la libertad de expresión. Sí, Eso claro. es incuestionable. ¿Qué lección de vida te deja? Pues no sé cuál era el objetivo. Me deja ser más, estar más alerta con muchas cosas, incluso te lo enseñan en el mecanismo. No provocarte paranoia porque nunca lo he hecho. O sea, tampoco vivo pensando quién puede hacer. No, no. Estoy tranquila conmigo misma. Cuido a los que amo y los que me aman me cuidan. Todos los cercanos, esas personas cercanas a mí, saben cómo están las cosas, saben lo que ha pasado en este sentido, conocen de alguna manera el proceso de investigación de la A a la Z, que aún sigue todavía, porque yo denuncié en la fiscalía, porque en ese momento el Estado no tenía la oficina de atención a periodistas, a defensores de derechos humanos, entonces mi proceso fue federal, gracias a Dios. Entonces, como fue federal, yo me acerqué con el mecanismo, me acerqué con el artículo 19, con todas las autoridades que tenía todos. Y en ese momento, la junta del mecanismo, que está integrada por varios personajes, entre ellos representantes de la ONU, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, del Gobierno de México, etc., etc., estábamos en plena pandemia ya, hacen un enlace conmigo, escuchan mi caso y el representante de la ONU de inmediato gira instrucciones para que sea parte de los beneficiados del mecanismo. Y con eso hay 3 procesos, como 3 niveles del mecanismo y queda en el nivel intermedio. Me generan las condiciones para poder estar protegida. Insisto, esto lo conoce mi familia, la gente cercana a mí, y empiezo a tener otra forma distinta de vivir, pero jamás enfocada a tengo miedo, no, pero sí soy una mujer prevenida. Claro. Entonces, es lo que te enseña a vivir de una forma distinta, a seguir protegiendo a los tuyos y que los tuyos vivan en calma. Eso sí me preocupaba desde el día siguiente, porque en el momento en el que ocurre, pues digo, yo no estaba esperando a que alguien fuera a balacear mi casa, ¿no? Ni siquiera estaba esperando una detonación cercana a mi casa, ¿no? Entonces, pues si lo piensas, haces una reflexión. Tengo a un papá que está hecho, no sé de qué, pero que te ubique en el contexto. En el peor momento da una reacción que tú no te imaginas y te dice, a ver, las cosas son así. Y te genera confianza y te genera pues muchas cosas bonitas que te permiten seguir adelante. He hecho casos a muchas cosas y condiciones y recomendaciones que me han hecho las instancias correspondientes. Vivo una vida tranquila. Nunca he sido una mujer que le gusta ni la fiesta ni los lugares públicos. No me genera ningún problema, la verdad. O sea, porque desde siempre no voy ni a antros ni a ningún lugar. Soy demasiado pasiva en ese sentido. No me genera problema. Soy una mujer de mucha familia, de mucha casa, sin problema. Para los amigos de Tribuno MX que nos están siguiendo, que nos están escuchando en este episodio, nuestra invitada, recordarán que al inicio les pedía que fuera ella quien se presentara y que cerraran por unos segundos los ojos para que procuraran reconocer su voz. Nuestra invitada es una periodista, es comunicadora, transmite, está en los medios, es una mujer activa y es obligado a hacerle la pregunta de cómo nace tu pasión por los medios. ¿En qué momento de tu vida decides dedicarte a los medios de comunicación y cómo fue tu formación profesional? Claro, yo recuerdo que desde que iba al preescolar, aunque no lo creas, desde que iba al preescolar, ya ves que todos los niños empezamos a hablar y a decir, ay, ¿qué vas a hacer de grande? Pues yo siempre decía que quería ser periodista. No tenía el concepto de la palabra, pero yo sí le decía, y mi mamá también, ¿no? Así, ¿tú qué quieres estudiar? Pues esto. Entonces voy a la primaria, preescolar, primaria, secundaria, prepa, y cuando toca la universidad, la familia de mi mamá está enfocada al magisterio. Y pues hay que seguir la tradición en algunas familias, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mamá me dice, oye, deberías estudiar, ir a la normal, y no sé qué. Y yo así con mi cara de, no.
no, sí, vamos a ir. Mi tía, la más chica, tenía, no recuerdo si 1 año o 2 años que había salido de la normal. Estaba como muy fresca en el procedimiento de qué tenías que hacer. Ya vamos y todo, sacamos la ficha en Panotla, si no mal recuerdo, ajá, salimos de ahí, ya vamos de regreso a casa, pero yo traía mi cara de no estoy de acuerdo, ¿no? Y afortunadamente en mi casa... Sí, pero no. Sí, pero no. Y en mi casa, te digo que somos una familia chiquita, pero todos tenemos valor en nuestra voz, ¿no? Y todos nos escuchamos a todos, damos nuestro punto de vista, pero tú eres el que decide. Entonces ya regresamos y me dice, ¿y por qué esa cara? Le dije, ma, es que yo no quiero ser maestra. Ok, lo platicamos con tu papá en la noche. Ajá. Llegamos, mi papá estaba en la mesa, vamos a cenar, y yo creo que ellos ya se habían dicho, ¿no? Así de que pasó esto con a mí, cosas así. Ya me dice mi papá, y dime, ¿cómo te fue? Y yo, ay, papá, pues yo ya fui a sacar la ficha, pasó esto y esto, mi tía me ayudó, y ya, pasó. Y me dice, y dije, pero no quiero estudiar eso. Y entonces, recuerdo perfectamente, mi papá en la cabeza de la mesa, mi hermano, yo, mamá de este lado. Y entonces, pero no me gusta. Y entonces, ¿qué quieres estudiar? Vale, te dije que quiero estudiar. ¿Ya investigaste dónde está? Le dije, sí. Ok, estudias eso. Seguimos hablando. O sea, ellos siempre te han dado la decisión de lo que te decía hace ratito. O sea, es tu cuerpo, es tu vida, tú haces lo que quieres. Yo te estoy apoyando y te estoy diciendo cómo está el panorama, pero tú decides porque es tu vida. So, así fue. Entonces, eso fue, no recuerdo muy bien qué pasó. El caso es que yo a la universidad entré un mes desfasado. ¿Por qué? No me acuerdo. Pero ¿Dónde estudias? En la Universidad del Altiplano, que en Tlaxcala era la única, ¿no? Hoy hay como que otras casas de estudio que tienen como una ramificación, no la carrera, desde mi punto de vista como tal. Pero, pues bueno, yo soy también egresada de la Universidad del Altiplano, llego, te digo, un mes desfasada, y llegué, y creo que a los días hacían exámenes. Entonces, pero éntrale, ¿no? Porque si no, el primer parcial y tronada, imagínate, ¿no? Yo fui la alumna número 55 de ese grupo. ¡Qué memoria! Pero fue la 55 y salimos, creo que 13 o 12, de los cuales 7 u 8, si somos muchos, los que estamos activos. De ahí, nada. Entonces ya pues estudié ahí la carrera y desde, no sé, como el cuarto semestre me empecé a involucrar en los medios, que ya sabes, como en todas las profesiones, empiezas a agarrar y todo, empiezas a aprender y casi que pagas por ir a aprender. Con esa memoria me imagino que eras promedio arriba del 9. Pues sí, o el 10. Algo así. Sí. Algo así. Antes no pregunten nunca mi promedio, amigos. Pero eso es lo que a veces no importa tanto el promedio, sino la forma como haces las cosas también, ¿eh? Pero bueno, entonces ahí estudié. Me gustó mi estancia en esa escuela. Salí de la carrera. Nuestra generación fue la primera generación que avanzamos el tema de la tesis. Es decir, nosotros terminamos la carrera y ya estábamos listos para hacer la tesis. Esa generación la hicieron así. Ya la fuimos haciendo por los meses que tú ibas decidiendo, por distintos aspectos que ¿Sobre qué versó tu tesis? Mi examen profesional fue comunicación alternativa con niños con problemas de dislexia. Que había un centro de atención que se llamaba CAPEP, era el único en el estado, pero estaba ubicado en Huamantla. Hoy ya no existe, y ya empezaron las unidades de atención especial y todas esas cosas. Pero el CAPEP estaba en ese momento y era para niños que no podían hablar, que tenían distintos problemas de frenillo, largo, corto, problemas en la boca de manera generalizada o incluso también tenían que ver con el cerebro. Eso fue mi tesis. Uno de mis asesores, que también fue mi parte principal en mi examen profesional, justo el día del examen profesional me empezó a cuestionar cosas que ni siquiera me había abordado durante la preparación de la tesis, ¿no? A mi tesis nada más fue, a la presentación de mi examen solo fue mi papá, mi mamá y nada más. Y ya sabes, la rectora, los dos moderadores y el que me había asistido. ¿Quién era rectora en ese momento? Estaba Susana Fernández. Okay. Que sí, ¿no? Mis respetos para ella porque hace a mujeres y a hombres listos para salir a la calle. Entonces, bueno, ya empezó mi examen profesional y uno de los maestros empieza a cuestionarme, pero duro y a la cabeza. Al grado que Susana le dice, con las palabras muy propias de ella, ya deja de estarla fregando, ya
te respondió todas, ya viste que sí está lista para salir a la calle. Entonces ya pasé mi examen, todo perfecto, hice todo lo propio, el trámite de la cédula, perfecto. Entonces, porque te digo, son muy exigentes. Si hoy lo tengo que hacer, hoy lo voy a hacer, porque el mañana, quién sabe si pase. Entonces ya terminé mi examen, hice lo propio de mi cédula profesional. Para estar en radio tienes como obligación, yo diría personal, y tener una licencia para poder hablar. Cuando yo saqué mi licencia de locutor, porque así sale. A ver, aquí en esta parte. Estudia ciencias de la comunicación. Sí. Es un universo. Sí, puedes hacer mil cosas. Ajá. ¿En qué momento surge que de entre todo ese universo tomar particularmente la radio y si tuviste otras experiencias profesionales previas? Sí, estuve en prensa escrita mucho tiempo. ¿También te gusta escribir? Sí, me gusta escribir, es otra cosa, sí, completamente distinta, sí. Es como más tiempo, un bagaje, reflexivo, un lenguaje mucho más amplio, son cosas completamente distintas. ¿Me apasiona más la radio? Sí. ¿Cómo llegué a enamorarme de la radio? Pues creo que ahí tuve una escuela, que fue el señor Raúl Romero, que en la familia que haces al llegar a Radio Huamantla te enseñan de todo, pero lo más importante es el respeto a un micrófono. O sea, no puedes llegar y decir tonterías, ¿no? Tienes que ser una persona preparada para poder salir al aire. Por eso la licencia de locutor. Cuando no todos lo tienen, aclaremos. Menos hoy, desafortunadamente. Este proceso lo haces incluso en la Ciudad de México, te hacen un examen general. Sí. Antes, mucho antes, dicen que era muy pesado. Cuando a mí me tocó, era un examen. Y ya tú con eso puedes ir a cualquier estación de radio y decir, bueno, tengo esto me vale. Ya te pueden dar la oportunidad de trabajar. ¿Y para obtenerlo no es necesario ser comunicólogo o estoy equivocado? No es necesario. Algo en rama social, sí, sin problema. Pero sí tienes que pasar el examen. Entonces, hoy por hoy no sé cómo esté, pero sí sé que muchos no lo tienen, ¿no? O sea, respeto, pero creo que sería importante que si queremos dar un contenido adecuado, que si queremos hacer las cosas bien, pues empecemos por prepararnos nosotros, por tener esa capacitación adecuada para poder salir al aire. Entonces, pues ahí nació mi amor por la radio. Respeto muchísimo el micrófono, para mí es imponente un micrófono. Te digo, todos los días hay que estar con nervio, porque si se te va el nervio, entonces ya no tienes pasión por lo que estás haciendo. Entonces ya no te interesa lo que estás haciendo. A mí me interesa todos los días lo que estoy haciendo. Y trato de buscar cosas importantes para que la gente tenga atractivo. Y lo más importante para mí es escuchar a la gente que a mí me escucha. Eso sí es primordial. O sea, si hoy tengo que hacer algo para tener contacto con esta persona que tuvo los 2 segundos para decirme, oiga, tengo este problema y que confía en mí, llueve, truene o relampaguee, tengo que hacer contacto con la gente, sea a las 10, a las 11, a las 12 del día, a la hora que sea, yo tengo que hacer contacto con la gente, porque ellos están esperando que tú los atiendas. Y si yo critico a los gobiernos que no le dan un minuto a la gente, entonces sería incoherente que yo no le dé un minuto a la gente que me da la oportunidad de entrar a su casa. Porque la radio sigue siendo eso, ¿no? El medio de comunicación que se encuentra en todos lados, ¿no? Que decía don Raúl, el medio de comunicación que entra a la casa sin tocar la puerta. Y con la pandemia lo vimos, ¿no? Sí. O sea, la gente no tenía para el servicio de internet, ¿no? Pero la radio, que es gratis de alguna manera, pues entraba a cualquier lugar y se informaba por eso, y sabía lo de la pandemia, y sabía lo de las vacunas, y en cualquier desastre natural, nosotros, la radio, somos los que llegamos al lugar más apartado y que la gente tiene de primera mano la información o las recomendaciones o situaciones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, para mí la radio es mucho, significa muchísimo. Creo que es como una especie de, no sé si podría llamarlo de droga, pero te viene ahí y no te puedes mover. Te llama, te amarra y ahí estás. Yo lo hago con mucho respeto, con mucha pasión, con mucho amor. Trato de hacerlo con mucha dedicación y seguir ahí en ese espacio. Excelente. En Tribuno MX tenemos nosotros un lema que dice, porque todos siempre tenemos algo que contar. Yo, a través de las conversaciones o la lectura de biografías, siempre encuentro destellos de sabiduría. Acaba de decir uno Noemí, y espero que quienes nos están siguiendo lo tomen y lo apliquen, independientemente si les apasiona la comunicación. Esto que acaba de decir es muy especial. Me gusta escuchar.
a quienes me escuchan. Claro. Porque escuchar es fundamental para poder comunicar. Yo creo que una persona que sencillamente no se presta a escuchar, habla pero no necesariamente comunica. Que es un proceso distinto, ¿no? Así es, totalmente. Y entonces, egresas, realizas el procedimiento para obtener tu licencia como locutora, te presentas en Radio Huamantla, buscaste en algún momento otra opción, llegaste ahí directamente, quién te recibe, cuál es la tutela que llevas, porque la Universidad de la Vida es muy diferente a la Universidad del Aula. Nada que ver, nada que ver. No, te digo que yo fui ese verano a vivir a Huamantla solamente para que vieran que había alguien que vivía en esa casa, ¿no? Entonces, conozco casualmente a una persona que trabaja en la presidencia, me pregunta qué es lo que hago, le digo que acabo de egresar. Yo estaba consciente de llevarme mi primer año sabatino, porque según yo en ese momento había trabajado mucho en mi tesis, había estudiado demasiado y estaba muy estresada por tanto estudiar, ¿no? Es una mocosa que está saliendo de la universidad y que ves que todo fue magnífico y que con eso ya se te acabó la vida, ¿no? Bueno, total que yo estaba muy cansada y dije, año sabático, no tengo ninguna necesidad, gracias a Dios, me la puedo pasar relajada en mi casa y sin problema. Bueno, pues ya conozco a esta persona, me dice, ¿no te interesaría entrar a Radio Huamantla? Y yo, pues sí, pero yo no tenía ni idea de la radio, o sea, lo tienes académicamente. Hice mucho trabajo en la Universidad de Radio y de Televisión y lo que tú quieras, pero no habías estado en una cabina, no, ni menos al aire en vivo. Entonces me dice que vaya a Radio Huamantla, llego, me encuentro con quien era gerente en ese momento, hoy es presidenta del consejo, con la señora Irma García. Me atiende, empezamos a platicar, y yo siempre he dicho que a ella le llamó mucho la atención la disponibilidad, porque es una mujer también de que se hace ahorita. Entonces me dice, oye, mija, ¿y tú cuándo estarías en disposición de empezar? Mañana, siquiera mañana. ¿Segura? Sí, mañana. No conocía a la gente de Huamantla, no tenía ni idea de cómo era el municipio. Nada, o sea, yo estaba recién llegada, no conocía a nadie, no sabía dónde estaban las dependencias, no tenía idea de nada, absolutamente de nada. Estaba empezando del menos cero. O sea, empecé al día siguiente, me dije, no creo que sea tan complicado recorrer la ciudad, y pues empecé así. Empecé a llegarme a la gente que estaba en la administración en ese momento, a hacer contactos, pues a conocer qué es lo que pasaba en la ciudad. El primer día fui con nota grabada, como todos los reporteros en ese momento. Al siguiente día ya fui en vivo, pero en ese instante estaba un máster de la comunicación, una persona que era muy emblemática para Huamantla, el señor Joaquín Carmona, que no es normal. O sea, no hay familiaridad al paso de los tiempos, creo que es coincidencia nada más de apellidos. Sí, pero no, mucha gente creía que yo había entrado a la radio porque mi papá estaba en la radio y no nada que ver, ¿no? Pero nos llevamos muy bien el señor y yo. Yo era una persona adulta, tiene mucho tiempo que no lo veo, mis respetos para él, me enseña mucho, porque trato de eso, de con la gente que estoy, aprender lo más que puedo. Entonces me enseña mucho, después él se retira, me quedo con la titularidad de 23 años a la fecha del espacio, y así ha sido. 23 años. Cumplo el 26 de agosto. Sí, 26 de agosto, mi primera emisión fue a las 2 de la tarde. Hoy pues estoy en el de la mañana y en la tarde, más en el de la mañana que el de la tarde, pero ahí sí, por cuestiones de trabajo, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a la comunicación casi siempre tenemos 2 o hasta 3 empleos. Y a mí me encanta eso, o sea, tener 3 trabajos. Al paso de los años vas analizando tu vida y dices, bueno, como hombre o como mujer tienes que darle prioridades a tu vida personal también, ¿no? Entonces te digo, al paso de los años y de las experiencias dices, bueno, ya logré esto, ya obtuve esto, pero acá, ¿qué tienes? Y también tienes que pensar en eso. Mi novio y yo tenemos 8 años de relación. Ha sido una persona genial en la comprensión, porque es muy difícil entender los horarios de una mujer como yo. Antes más, hoy ya no, porque le das como que el balance y el peso a las cosas, ¿no? La importancia, porque si hubiera pasado algo este día X,
Entonces hoy ya no estaría y no hice esto, esto y esto, no disfruté de mi vida, no fui acá porque tenía que hacer esto, no organicé esto en mi vida personal porque fui a esta entrevista. O sea, hoy trato de ser más organizado en eso, dividir mis tiempos y saber que esto es prioridad. Entonces, sí ha cambiado un poquito mi esquema de vida, pero sigo dándole prioridad también a mi trabajo, ¿no? Pero, insisto, hay que equilibrar el paso de los años porque también yo soy importante. Y si quiero mantenerme más en este espacio y en lo que hago, entonces tengo que cuidar también mi parte personal, ¿no? ¿Cómo se vive el día uno? Hace un breve tiempo platicábamos también en un podcast, en uno de nuestros episodios, con un grupo de luchadores profesionales. Y yo les decía a ellos cómo vivieron su debut. Y ellos nos decían, es mortal, la presión del público, no podíamos dormir, cuerpo adolorido, etc. Pero yo creo que todos, el día uno siempre representa o ocupa un lugar especial en la memoria. ¿Recuerdas tu día uno, entrar a la cabina, tener frente a ti el micrófono, la programación que tenías? ¿Cómo lo vives? Sí, me acuerdo, con muchos nervios, porque te digo, o sea, de lo académico a lo profesional o a lo físico, digamos, es muy distinto. Desde la mañana, mi primera mañana, ir a buscar entrevistas, desde ahí, ¿no? El deber de no me falle nada, por favor. Es inexperto, o sea, si has hecho entrevistas, pero te digo, para prensa escrita es muy distinto. Entonces, a mí sí me encanta, además de la grabadora o el celular, sí me encanta escribir. O sea, porque a veces no era necesario en ese instante aventarme toda la grabación, sino que yo ya lo traía aquí. Entonces era como mis claves, ¿no? De lo que dijo. Entonces, para prensa escrita es distinto, era como muy relajado para mí. Para radio, ¿no? Porque el primer día fue, a ver, ¿a quién voy a ir a entrevistar? ¿Qué es lo que necesito saber de esta persona? ¿Qué es lo que quiero comunicarle a la gente? Que eso es importante. A ver, ¿qué necesito? A esto y esto, mi equipo de trabajo. Estoy hablando de hace 23 años, que no había internet, ni redes sociales, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué necesito esto? Ok, ¿quién es este personaje? A mí sí me gusta empaparme de eso. Si hoy me dicen, vas a ir a entrevistar a Fernando, tengo que saber qué es Fernando. ¿Desde cuándo está en el ambiente? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha logrado? ¿Qué me interesa a mí proyectarle al auditorio? Eso sí, trato de hacerlo siempre. Entonces ya fui, entrevisté al gerente de la Cámara de Comercio en Pequeño, la Canacope, Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, el contador Carlos Lara. Fue de mis primeras entrevistas. Y llego y el señor así, pulcro, ¿no? Así. Sí, señorita, dígame. Y yo, pues vengo a hacer una entrevista sobre esto y esto y esto. Ok. Como que se quería hacer el chistosito. Hoy ya somos amigos, ¿no? Se quería hacer el chistosito. Incluso tuvo la amabilidad de, en un evento, coincidir y le presenté a mi familia. Él siempre dice, no, es que su hija es una enojona. O sea, yo me quise hacer gracioso y su hija le puso quieto, ¿no? Entonces le dije, pues, ¿para qué, contador? Pero sí fue de mucho nerviosismo el de no la vaya a regar. O sea, me tengo que llevar el material que necesito. No la voy a regar. Ok, ya llego a la redacción de la empresa, empiezo a escribir. Estoy hablando de 23 años, no había computadoras, lo hacías en máquina de escribir. Entonces empiezo a escribir todo esto. Y ya que empiezo a escribir, voy al aire. Entonces no me vaya a pasar algo. Al paso de los años educas la voz. En ese momento, pues es tu voz natural. Hoy ya sabes que no tienes que respirar en el micrófono, ya sabes que tiene que tener una velocidad propicia, un volumen adecuado, cosas así que vas aprendiendo al paso de los años. Pero en ese instante, que si tú escuchas una cinta de ese momento, una cinta de él, dices, impresionante, cómo ha cambiado inconscientemente, porque esos cambios los haces al día a día. Nunca he sido gritona, no me considero de una voz gritona, entonces nunca he sido gritona. He sido de una voz quizá un poco baja en volumen, pero he aprendido a subirla sin gritar, a modularla, a tener una calma, porque a veces nos pasa, a mí mucho, nos pasa que hay actos o eventos que quieres escribir todo y que lo haces con una velocidad que no te das cuenta que la velocidad es más allá de lo comprensible audiblemente, ¿no? Entonces, te tienes que bajar a tu acelerador. Pero sí me acuerdo que esa primera ocasión en cabina sí fue mucho nervio, mucho inconscientemente, no la vais a regar, cuidado. Ahí es cuando es la exigencia, porque tampoco puedes ser tan intolerante contigo mismo.
¿Tienes presente alguna anécdota, algún recuerdo de alguna entrevista o programa que digas, nunca se me va a olvidar por esto? Ay, buena pregunta. Han de ser varias, ¿no? Pero digo, una muy en particular. Híjole, ¿cuál será? No recuerdo en este momento, ahora sí que me agarraste de bajada. No recuerdo en este momento alguna anécdota. Sí he hecho algunas entrevistas con políticos, sobre todo con artistas, en todos los sentidos de artistas, con población, con grupos, con organizaciones civiles, asociaciones civiles, liderazgos de sindicatos, pero no, como anécdota, no sé, en algún momento fui a cubrir una nota a San Pablo Citlotepec, que es los límites Puebla-Tlaxcala, ¿no? En la parte oriente del estado. Entonces llegan, empiezan a difundir la gente que estaba cerca, que iban a quemar la presidencia en ese instante. Entonces, te digo que yo era loca, arriesgada, ¿no? Al inicio de esto. Yo voy. yo voy, entonces ahí voy. Llego a la presidencia y efectivamente ya habían prendido una fogata afuera de la presidencia. Acto seguido empiezan a aventar los palos ya encendidos a la presidencia, al edificio como tal, para que entraran por las ventanas y empezar a quemar Palacio Municipal. Empezamos a buscar al presidente, no, que está dentro, no, es que queremos entrevista. Y yo necia, porque no tenía por qué hacerlo, no, pues no quiero la entrevista con el presidente, vas a entrar, entro, tú dime por dónde yo entro. Empiezan a meternos por una zona, digo, loca en ese momento, porque no tenía que hacerlo, pero bueno, me empiezan a meterme por una zona y me dicen, no, el presidente ya se bajó. Hay del otro lado la salida de un auditorio de la presidencia municipal. Como pude, como me ayudaron, como fue, me salí de ahí, me eché a correr, porque se supone que ya estaba en la casa del presidente, estaba como a 3 o 4 cuadros de la casa del presidente. Me eché a correr sin ver que atrás venía la aglomeración de la gente. Llego a la presidencia, a la casa del presidente, ya había ahí algunos compañeros y me metí solo a mí para la entrevista. Entonces, luego, ni me llevaba con el presidente, o sea, era cualquier otra persona que yo entrevistaba, porque ni siquiera tenía nada, una relación, nada. Entonces ya lo empiezo a entrevistar y le dije, no invente, presidente, casi me queman por su culpa, ¿no? Me pasó eso también en Alzayanca, en un poco gobierno, más y pasabas de buscar la noticia a volverte la noticia. ¿no? Cosas así que no piensas, lo que tú tienes acá es que vas a tener la nota, va a ser la mejor nota y lo que tú quieres es esa nota. Otra situación similar fue en Alzayanca, pero ahí fue piedras y palos y todo eso. Y nosotros los medios, porque éramos varios, encerrados en la presidencia. Entonces, ¿de qué hora nos van a dejar salir, no? Porque nosotros qué, pero en un evento como esos, pues a la gente no le importa si eres prensa o eres irracional. Sea, ¿no? Es el voy a atacar. Entonces, pues cosas así, pero sí me gustaba, sí me gustaba. En otro momento, alguien más que sea en Protección Civil me da el pitazo de que van a hacer un operativo en un lugar que era un dolor de cabeza para las autoridades en ese momento. Entonces me dice, si quiere ir, adelante. Y ahí van a mí, era el único medio que iba. Ahí sí me llevaba con el de Protección Civil, porque me pasaba varias cosillas ahí. Y voy, y hacen el operativo, y el dueño del lugar, enfuriado, pero a nivel máximo, porque estábamos ahí, lo empiezo a cuestionar, empiezo a decir pura tontería, cosas que no, y empiezo a refutarle que entonces sí tenía liga con esto y con esto y con esto, y terminó mal el señor. Al lapso de la entrevista, que me la dio casi corriendo en el lugar, pues ya me sacan los de Protección Civil y seguridad en ese instante. Pero así, son cosas así, muy, muy tranquilas. ¿Qué opinas de esta etapa? Porque hoy se ha hecho muy popular una clasificación y ya se habla de medios de comunicación tradicionales y obviamente pues el espacio que van ocupando los hoy conocidos como digitales, que es sorprendente la cantidad de medios que existen. ¿Los consideras una parte de? ¿Crees que son una transición? ¿Cómo los observas? Con mucho respeto, cada quien hace, produce y da lo que a su consideración cree adecuado. Creo que hay unos que han caminado muchísimo, desde hace algunos años atrás, 10 años más o menos, 11, no sé, un poquito más, que empezaron con el tema de páginas
que hoy ya tienen un contenido variable. No los considero competencia, yo creo que son para un sector completamente distinto, ya lo decíamos, la radio es como de todas las clases sociales. Las redes y los medios electrónicos me parece que es para un sector un poquito más pequeño. No quiero decir que sean malos o que sean buenos, mi respeto es para todos los que se dedican a ello. Porque lo que te decía, yo no resto en individuo, yo sumo. Y tengo, o mi respeto lo tienen todos, absolutamente todos, como yo también creo merecer. Creo que sí, al paso de los años, muchos de los compañeros se han ido perfeccionando, han tenido contenidos muy importantes, muy de destacar. Ha habido gente que ha dado contenido importante en momentos difíciles para el Estado o para el país entero, pero pues creo que tenemos un camino a la par, no el mismo, no la misma línea, pero sí tenemos un camino a la par como un medio de comunicación. Ellos tienen intereses distintos al caso de la radio, creo, o desde mi punto de vista, tienen objetivos distintos a los nuestros y pues incluso en todos los aspectos somos, creo que distintos, porque nosotros somos una empresa consolidada, una empresa que tiene que cumplir estándares en todos los espacios y hay algunos medios electrónicos que no, que van más por la libre, incluso en las campañas políticas. O sea, con la modificación a la ley, las estaciones de radio tienen más espacios gratuitos, Sí. ¿no? Y aquí no. Entonces son como vertientes completamente distintas. Insisto, mi respeto para cada uno de ellos, son importantes todos, el más chiquito hasta el más desarrollado en este instante, todos porque tienen su propia audiencia. Entonces cada quien va a caminar por su propio camino. Nosotros Radio Gomantra tenemos varios, que es la HT como tal, un portal que se llama Estado 29, que tiene ya algunos años que lo hemos creado. De manera personal tenemos En Punto, Noemí Carmona, y pues todos estos van creciendo juntos, pero somos a un mismo sector, somos una familia que está distribuyendo contenido distinto para distintos núcleos poblacionales, ¿no? o distintos lectores, o audiencia, cosas así. Entonces, sí, mi respeto es para todos ellos. Cada quien va por su propio camino y al paso que considera es propicio. Excelente. Pues Noemí, ya perfilándonos prácticamente para el cierre de esta conversación que ha sido amena, nos ha permitido conocer partes impactantes, interesantes, arriesgadas, también espirituales en cuanto a tu personalidad. Yo estoy convencido, y así lo comento con nuestros invitados en Tribuna MX, que siempre hay personas que se quieren atrever a dar el paso, a iniciar un negocio, a defender una vocación profesional para tratar de estudiar una carrera o iniciar algún proyecto. Muchas veces no se atreven. Yo tengo la idea fundada de que muchas veces cuando observan conversaciones como esta, encuentran la empatía, un mensaje, una inspiración para decir, yo quiero hacerlo como ella lo hizo, quiero atreverme como ella se atrevió, o defender como ella lo ha defendido. Para esas personas, independientemente del proyecto o idea que quieran iniciar, para esas personas que no se atreven, que están en el de casi lo hago, quiero estudiar esto, o quiero dedicarme a los medios, o quiero abrir un medio de comunicación, o quiero estar frente a un micrófono, ¿qué mensaje les puedes dar? Pues hay que ser valientes en todo lo que hagamos. Hay que ser arriesgados, porque no podemos saber el qué hubiera pasado. Yo prefiero decir, lo intenté, me arriesgué, me salió bien o mal, pero lo hice. No tengo la duda de qué hubiera pasado. Creo que mucho tiene que ver, insisto, cómo te educan. O sea, la raíz está en tu casa, en tu familia. Pero si hubo falta, pues atrévete, no va a pasar nada malo. Lo peor que puede pasar es que no salga tal como tú quieras. Pero de que va a salir, va a salir. De que va a pasar algo, va a pasar algo. Indudablemente. Si quieres estudiar para medicina, para lo que tú quieras estudiar, para comunicólogo, pensando en que vas a ser artista y que vas a ser multimillonario, olvídalo, ahí sí. Pero si estás pensando en ser comunicólogo, periodista, gente dedicada a los medios de comunicación, porque tienes el don de ofertar, de ofrecer, de informar, de tener lealtad contigo mismo, porque ese es el paso 1, pues hazlo. Te aseguro que te va a ir bien. Y que el día de mañana nadie te va a poder decir,
esto pasó porque yo te ayudé, yo te apoyé. No. O sea, si tú tienes lealtad contigo mismo, si tienes confianza, si eres una persona de principios, si te dedicas a esto, van a salir las cosas bien. A mí me gusta mucho esto que hago porque me da la oportunidad de tener cercanía con la gente. Me encanta poder ayudar, me fascina. A veces no hay formas, pero las buscas. Claro. No hay métodos, pero los buscas. Y por mi trabajo me ha dado oportunidad de conocer a gente que sí tiene la posibilidad de. Hace unos días, no sé, 2 semanas y media, alguien me decía hoy, se me juntó las peticiones en una misma emisión. Y me hacían falta porque yo tomo las cosas como mías. Ay, perdón por el micrófono. Me hacían falta 2 bastones de 4 patitas, una andadera y una silla de ruedas. Yo no cuento con los recursos para ello, pero sí cuento con la fortuna de que mi voz sea escuchada. Entonces dije, ¿qué hago? No es momento electoral, nadie está dando nada, ¿no? Lamentable pero real. ¿Qué hago? Ok, tengo opción 1, 2, 3, 4 opciones. Alguien de estos me tiene que escuchar y me tiene que ayudar. Entonces empiezo, Juanito, Pedro, Pablo, Luis, ¿no? Entonces le empiezo a hablar a los 4. Y me dicen, sí. Oye, pero no esto. Sí. Gracias y afortunadamente, la semana pasada se entregaron 3 de los 4 apoyos que necesitaban. Está pendiente una silla de ruedas, que Dios quiera y espero que pronto se pueda entregar. Y a mí eso me hace sentir bien. He aprendido también a decir no al paso de los años, porque no todo se puede, ni entiéndelo, ¿no? Pero si yo lo puedo, no estoy diciendo que de mi bolsa ni mucho menos, pero si yo lo puedo a través de lo que yo hago y me gusta, lo voy a seguir haciendo. Si yo puedo que hoy sea escuchada una mujer que es violentada por el esposo, lo voy a seguir haciendo. Si yo puedo atender un proceso de adopción, lo voy a hacer. Porque eso me gusta, me hace sentir bien. Y si me gusta y tengo la facilidad de poder hacerlo, lo haré. Y si me gusta criticar a un gobierno y decir y tener aquí las manitas y las pruebas y como dicen los pelos en la mano, lo voy a hacer porque no tengo compromiso con nadie. O sea, el compromiso es conmigo mismo. El día que yo sienta que ya me fallé, porque por alguna razón hice lo que no está en mis principios ni mis valores, entonces sí. Vale. Alguna vez escuché que decías, espero que no me traicione la memoria, decías una frase que decía, me gusta la política. Ay, híjole, mira, me ha dado muchas. Fui consejera electoral. Sí, consejera electoral municipal hace algunos años. Antes de eso fui consejera electoral del INE en el Distrito 2, suplente. El titular era... Ay, no me acuerdo quién era. Recuerdo un nombre, pero no quiero errarle, entonces mejor no le digo. Yo fui suplente hace algunos años. Me gusta, sí me gusta, pero me gusta la gente que hace buena política. He tenido la fortuna de ver a políticos que sí tienen el don de ayudar y a ver a muchos tantos que tienen el don de ayudarse, que es lo que yo critico y lo que no tolero. Siempre he dicho, sí hay la oportunidad, hay que darlo, porque no les cuesta nada. O sea, seas presidente de comunidad, presidente municipal, diputado local, diputado federal. He tenido la oportunidad, en el gobierno municipal no he trabajado. En el Congreso del Estado sigo trabajando, te das cuenta de muchas cosas. En el Congreso de la Unión trabajé un tiempo. Entonces te das cuenta de que hay dinero, que el dinero no es de los diputados, la partida dice gestión pública. Entonces si te dice 5 pesos, que solamente como para mencionar el recurso, si te dice 5 pesos, pues ocúpalos. O sea, necesidades hay muchas. Entiendo que no te va a alcanzar, porque el dinero nunca es suficiente en el servicio público, porque siempre hay más necesidades que recursos. Pero yo sí voy y voto porque haya esa humanidad, capacidad, entendimiento, lealtad, honestidad, valores, etc., para que quienes son representantes del pueblo, de verdad ocupen el dinero del pueblo en la gente que sí necesita. Porque para algunos puede ser muy común, muy fácil encontrar un medicamento que vale 1,000 pesos. Lo respeto y lo entiendo, pero para otro sector de la población esos 1,000 pesos es no tenerlos, y que de eso depende el dinero.
con la pandemia vimos muchas familias que se fueron completas porque no había para los elementos necesarios. Y vimos mucha gente, muchas figuras públicas que sí apoyaron y que dieron el medicamento. Quienes tuvimos COVID, supimos cuánto valió un medicamento. Yo tuve COVID 2 veces y el tratamiento médico cada ocasión me costó cerca de los 3,000 pesos. Entonces, imagínate, en mi familia solo yo la primera vez, la segunda vez los 3. Entonces imagínate el tratamiento para unas familias que son grandes. O sea, yo soy una familia pequeña, pero hay familias de 7, de 6, de 5, de 4. Sí. Súmale las cantidades, no hay recurso. Entonces, a mí sí me gusta conocer a figuras públicas, a políticos o a servidores públicos. Yo les llamo empleados del pueblo. A mí sí me gusta conocer a esos que tienen la capacidad de dar lo que no es de ellos, sino lo que está destinado para el pueblo. Esa política sí me gusta. A esa sí le veo futuro. Quizá para algunos sea como muy irreal, ¿no?, mi pensamiento. Pero yo sí le apostaría a eso, porque seríamos un México completamente distinto. Yo voy al día a día y la gente que me conoce sabe que pienso así. El de, si hoy yo te puedo ayudar, lo mínimo que sea, lo mínimo. Pero si hoy yo te puedo ayudar, podemos hacer un circulito en donde vamos agarrándonos de la mano. Y el día de mañana ese círculo se convierte más grande. Y ya que está más grande, podemos ser una sociedad cambiante y un país distinto. Pero si estás pensando en que me importo yo y solo yo y nada más yo, pues ya valimos. Si queremos buscar una sociedad distinta, si queremos un país, un estado, un municipio, una comunidad, una familia distinta, pues súmale. Si tienes la posibilidad, súmale. Y no le restes, porque entonces no vamos a hacer nada. Entonces yo voy más por eso. Sí me gusta la política, sí he estado dentro de la parte electoral, en estas 2 ocasiones que te digo, he trabajado en los 2 congresos, y pues sí me gusta. He tenido oportunidad de entrevistar a gente desde mi punto de vista importante políticamente hablando. Hace 2 días que murió Muñoz Ledo, yo decía, pues es una de las figuras importantes de nuestro país, haya sido de izquierda o del lado que quieras. Es una persona importante en la política de nuestro país, porque fue el primero que se atrevió a esto, a esto y a esto. Te guste o no te guste, seas de ese partido o no seas de ese partido, es cultura general. Muy bien. Y por último, ¿cómo te sentiste? Bien, mira, según que me iba a hablar. ¿Qué se siente que se inviertan los papeles? Ay, es muy complicado, ¿eh? Pero lo que tú me decías es una plática más allá de una entrevista. Sí, así y es. eso es padrísimo, que te hagan sentir así, que te hagan sentir con la confianza de que puedes hablar de muchas cosas y sin tanta formalidad, ¿no? Que eso está padre, por el espacio, por el tiempo y por el lugar. Excelente. Muchísimas gracias. Noemí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigas, amigos de Tribuna MX, nuestra gran invitada, Noemí Carmona. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.